Ser Podcast. Como cada mañana de domingo, está el corresponsal del País en la capital francesa, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. ¿Todo bien por allí? Bien, todo bien. No sé si te toca cubrir la cumbre hispano-francesa, creo que es en Barcelona este jueves. Sí, el jueves Emmanuel Macron y varios miembros del gobierno francés viajan a Barcelona para reunirse con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y miembros del gobierno español también. Una cumbre francesa interesante y yo creo que puede ser importante. ¿Vas a ir a Barcelona o la cubren los compañeros de política? Probablemente iré. Todavía no está seguro, pero seguramente iré. A mi ciudad, a Barcelona. Me hace ilusión que esto ocurra en Barcelona, ¿no? Esta cumbre franco-española. Es una excusa para volver a casa. Oye, te leía, no sé si, creo que ayer, o no sé si se publicó en papel hoy, una entrevista con un soldado ruso que desertó y que ha escrito un libro sobre su experiencia. Era una crónica más literaria que política, pero me llamó la atención cómo intentaba evitar que usaras la palabra desertor. Sí, a él no le gusta que le llamen desertor. Su nombre es Pavel Filatiev. Él participó como paracaidista del ejército ruso en la última invasión de Ucrania el 24 de febrero. Estuvo 2 meses ahí, tuvo una pequeña herida, que en realidad fue muy poco, digamos, glamurosa, si se puede utilizar esta palabra, o poco de hazaña bélica, porque le entró arena en el ojo y lo evacuaron, y él simplemente no volvió a reincorporarse, y escribió un libro que ahora publica en español Galaxia Gutenberg, que se titula Zoff, donde cuenta. Es una crónica de estos 2 meses, sus 2 meses de guerra y sus razones para oponerse a la guerra y de hecho para marcharse de Rusia, porque ahora vive en París. Es la primera crónica que tenemos, el primer testimonio de un soldado ruso que se marcha, ¿no? Y que cuenta lo que vivió. Testimonio desde dentro. Él dice que se va sencillamente porque no creía en que la acción tuviera ningún sentido, ¿no? Sí, exacto, un testimonio desde dentro. Estuvo en primera fila, que estuvo en la toma de Jersón, que después, hace unas semanas, Rusia perdió. Y a mí me llamó la atención tanto en la conversación como con el libro, que es un libro muy bien escrito. Y son unas 200 páginas, un estilo muy vivo, muy rápido. Pero llama la atención que tal como describe la guerra es más un caos, una desorganización, ¿no? Que algo, de un lado, ni es heroico, obviamente, porque él no ve heroísmo en lo que ha hecho Rusia y es muy crítico con la invasión, pero tampoco describe, y esto algunas personas se lo han reprochado, que no describa crímenes de guerra. Él dice sencillamente que no los vio, ¿no? Pero otros dicen que da una versión del ejército ruso que quizá no es no es un ejército exactamente criminal, pero sí caótico y muy poco profesional. Yeah. Y claro, este hombre jamás podrá volver, me imagino. Por ahora no puede. Él cree que no puede volver, tiene planes para quedarse en París, pero tampoco sabemos qué va a pasar ni con la guerra ni con Rusia, ¿no? Yo le pregunté cómo acaba esta guerra, ¿no? Y me dio muchas hipótesis de posible aumentase de manera enorme la ayuda militar, pero dijo, mira, en el fondo, que se marche Putin. Si se muere Putin mañana, la guerra se acaba. Yeah. Bueno, vamos a empezar con nuestro recorrido del día, venga. Muy bien. Índia, teus cabelos nos ombros caídos,
negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Índia da pele morena. Sabes, Marc, que igual hay ahora mismo 1 millón de personas escuchando en la cama, y que esta música que has escogido te arropa de alguna manera, ¿no? Sí, escogí una canción de Gal Costa, la gran cantante, gran artista brasileña, que falleció desafortunadamente en noviembre, y la canción se titula India. Hace algunas semanas queríamos hablar sobre este giro que estamos viendo en la política de América Latina. Es un giro extraño en algunos casos. En los últimos años hemos visto la entrada de la izquierda en distintos gobiernos de la región, pero en algunos casos vemos también primeras veces, como con Gustavo Petro en Colombia, vueltas al poder, como Lula en Brasil, y también la incursión de mujeres, como Xiomara Castro en Honduras. Pero claro, cuando nos planteamos hablar de esto, no habían estallado reacciones como las que están viviéndose en Brasil o en Perú, Marc. No, pues no. En Brasil hemos visto, hasta hace justo una semana, ¿no? Y quiero recordar que estuvimos hablando del asalto de Trump al Capitolio, bueno, de los trumpistas al Capitolio y del mal ejemplo que podía dar, ¿no? Y bueno, y unas horas después ocurrió lo mismo en Brasilia. Pues los bolsonaristas, los partidarios de Bolsonaro, el ya expresidente de extrema derecha brasileño, asaltaron las instituciones brasileñas en Brasilia porque no estaban conformes, igual que los trumpistas unos años antes, no estaban conformes con el resultado electoral. Y luego, bueno, también ha ocurrido que en diciembre, en Perú, hubo un autogolpe frustrado del presidente de izquierdas, Pedro Castillo, que después ha derivado en una ola de violencia y represión, la muerte de decenas de manifestantes, supuestamente por el fuego de las fuerzas del orden, una situación dramática, ¿no? Es complejo, yo creo, hablar de la izquierda latinoamericana o de una ola de gobiernos de izquierdas latinoamericanos como un bloque, ¿no? Porque hay muchas izquierdas, ¿no? No es lo mismo Petro que López Obrador en México. Por supuesto, no es lo mismo la izquierda dictatorial y totalitaria de Cuba, o la izquierda de Venezuela o Nicaragua, que el Chile de Boric, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil hablar de una ola de izquierda como un todo. Y además, bueno, hace unas semanas también leí 2 artículos que decían el mismo argumento, ¿no? Uno de Carlos Granés en El País y otro de Michael Reid en El Economist, que decían, atención, porque estas olas son muy frágiles, ¿no? Y muchos de estos gobernantes de izquierdas que han ganado por rechazo a quienes estaban gobernando, no porque hubiese una fe izquierdista entre los votantes, y por lo tanto el descontento puede volvérseles en contra en cualquier momento cuando haya nuevas elecciones. Pues con todas esas precauciones sobre los riesgos de generalizar, sí que queríamos entender el viraje hacia la izquierda en parte de la región, también tener destellos particulares, ¿no? en esa zona, y está con nosotros Manuel Alcántara Sáez, que es catedrático latinoamericanista en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Podríamos situar un periodo común en la región para que se diera un giro a la izquierda, o son, como sugieren esos artículos leídos por Marc, una suma de casualidades? Yo creo que sí, que son una suma de casualidades en las que, si te das cuenta, hay un real denominador común, y es que en todos los países de América Latina, en los últimos 5 años, ha ganado la oposición. O sea, hay un rechazo de los gobiernos, y eso sí, ha coincidido una tendencia hacia señales de izquierda que no son, como bien has dicho, similares, ¿no? O sea, López Obrador tiene poquísimo que ver con Petro, aunque bueno, ahora se ven y hay un cierto diálogo, ¿no? Ya no digamos con Boric o el propio Lula. Son fenómenos muy distintos, pero ya digo, yo creo que lo que ha predominado ha sido que ha ganado la oposición en las elecciones y que la gente quería un cambio.
Sí, porque a mediados de los 90 vimos una ola hacia el progresismo con Lula, con Evo, con Mujica. ¿Quienes están gobernando ahora en la región incorporan algo de lo que dejaron esos gobiernos? Bueno, fíjate que esa ola quien verdaderamente la inaugura y es el decano es Hugo Chávez, ¿no? Es el primero y es el ejemplo de Hugo Chávez, porque claro, Hugo Chávez gana las elecciones en finales del año 98 y Lula es 4 años después, o el Frente Amplio en Uruguay es también bastante después. O sea, realmente esa primera ola yo creo que hay que llamarla como del chavismo, porque realmente el liderazgo de Chávez fue muy importante. Y algo también que coincidió en ese lapso, que ya digo que duró entre 4 o incluso más años, ¿no? Porque Evo Morales o Rafael Correa van a entrar casi 6-7 años después que llega Chávez al poder, es el famoso boom de las materias primas y la capacidad que va a tener América Latina de exportar a precios bastante interesantes materia prima, ¿no? Sobre todo al ávido mercado chino, ¿no? Buenos días, Manuel. Soy Marc. Hola, Marc, buenos días. Hola. Hemos visto un cuestionamiento de las instituciones y de las instituciones electorales por parte de la extrema derecha. Bueno, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto la semana pasada en Brasil también. Pero se ha dicho que hay gobiernos de izquierdas que también han practicado esta desconfianza hacia las instituciones. Por ejemplo, se ha dicho que López Obrador en México ha hecho algo similar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que esos dos ejemplos, esa contraposición que has puesto entre Bolsonaro y López Obrador ha sido clarísima, ¿no? De hecho, creo que los dos se parecían bastante, ¿no? Porque contrariamente a otros fenómenos, los dos no son para nada outsiders. Son personas con un pasado político muy fuerte, ¿no? No hay que olvidar que Bolsonaro había sido 27 años diputado y López Obrador tiene una tradición en la política mexicana, en el PRI, fue lo que sería el equivalente al alcalde de la Ciudad de México, el jefe de la Ciudad de México, o sea, un hombre que fundó un partido político, etcétera. Entonces había claras similitudes, ¿no? También un elemento creo que es muy importante es el factor del presidencialismo, ¿no? El presidencialismo obliga a la ciudadanía a votar por un individuo, ¿no? Y entonces en este escenario donde puede haber una fatiga con determinadas prácticas políticas, la gente termina votando por candidatos que resultan medianamente atractivos, ¿no? Pero antes mencionaba Marc lo que pasó en Brasil relacionado con lo que había pasado en Washington. Uno puede preguntarse si nunca habría pasado, si lo de Washington no hubiera ocurrido, ¿no? Si aquel asalto al Congreso de alguna manera permitió a la derecha cuestionar un resultado electoral en un país democrático, ¿no? Evidente. Sí. O sea, el efecto demostración de lo que ha ocurrido en Washington es obvio que ha tenido un impacto importante. Sí, yo me pregunto si hay alguna vinculación, algún proceso de vinculación de la ultraderecha en América Latina. Vox, por ejemplo, sé que ha estado teniendo vínculos con diversos grupos y partidos en varios países de la región, ¿no? Sí lo tiene, ¿no? Eso es evidente que lo tiene, pero yo creo que el fenómeno que debemos estudiar más y que, bueno, ha estado siempre presente en la política, pero yo creo que está poco estudiado, es el fenómeno de los asesores, el fenómeno de cómo se articulan las campañas electorales, ¿no? En un escenario completamente nuevo, que es el que viene dado desde hace 10, 12 años como mucho, por las nuevas tecnologías y por las redes sociales, ¿no? Yo creo que la sociedad está cambiando enormemente. Todas las sociedades están cambiando enormemente. Estamos en lo que se ha venido a denominar la sociedad digital, etcétera, y esto está siendo utilizado en la política, y hay profesionales de la política muy buenos que saben utilizar estos instrumentos que coinciden en una dirección que sabemos claramente cuál es, que es la de
que se enfatiza lo afectivo, ¿no? Y en este escenario, propuestas que antes habríamos denominado claramente como que son propuestas antipolítica, pues tienen un cierto encanto, ¿no? Y esto arrastra a multitudes pues que por una razón u otra están insatisfechas, ¿no? Y esto, las encuestas de opinión pública, tanto el Barómetro de las Américas como el Latinobarómetro, pues nos vienen diciendo cómo entre el año 2008 y el año 2021 se ha bajado el apoyo a la democracia, según el Barómetro de las Américas, del 69% al 62%, y según el Latinobarómetro, del 63% al 49%. Claro, no es una caída dramática, pero es claramente una señal de erosión, de desgaste. Yo estoy hablando de fatiga de la democracia, que claro que puede ser precursora de algo más serio, de algo más grave, ¿no? Que es la quiebra de la democracia, claro. ¿Hay un riesgo de que lo que vimos en Brasil hace una semana, el asalto a las instituciones, se repita, o el fracaso de este golpe puede actuar como antídoto? Bueno, buena pregunta. Yo creo que hay riesgo de que se repita. O sea, yo creo que son fenómenos, a veces yo los he denominado como festivos corales, ¿no? En lo que la gente se siente que va como si fuera a una comida campestre, ¿no? Esto lo vimos muy claramente en los disfraces, ¿no? En Washington, pero algo así se ha reproducido en Brasilia, pues con el uso de las camisetas canariñas, ¿no? Con los colores de verde y amarillo, y la gente tenía sentido de eso, de que vamos a una cosa que es más o menos divertida. Evidentemente, pero está la otra parte, evidentemente está que hay 1.200 detenidos y que esta gente va a pagar y va a pasarlo mal, ¿no? Si se quiere. Pero yo me atrevo a decir que es un incentivo, ¿no? Que es un incentivo y que va a pesar más que el razonamiento de que, bueno, finalmente es un ensayo que ha fracasado. La fiesta de la antidemocracia, habría que llamarla. Sí, entonces. exacto, sí. Manuel Alcántara Sáez, que es catedrático latinoamericanista en la Universidad de Salamanca. Manuel, le agradezco mucho la conversación, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias y buenos días. Sí, confirmado. Ahí está el helicóptero de la GN con la bandera. Efectivamente, la información confirmada, acaba de descender un helicóptero al interior del penal del Altiplano. Esto en Almoloya de Juárez, un helicóptero que a distancia se alcanza a observar de la Guardia Nacional, maniobras limitadas y de manera inmediata su descenso tras encender algunas luces y el fuerte despliegue de autoridades federales, Secretaría de Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, hablamos del Ejército Mexicano. Estamos con Mar Bassets desde París. En la madrugada del jueves se llevó a cabo un operativo para capturar en Culiacán, el jueves 5 de enero, en el estado mexicano de Sinaloa, al narcotraficante Ovidio Guzmán, el hijo del archiconocido El Chapo. La captura de este hombre, a quien se llama El Ratón, desató una serie de reacciones violentas por parte del narco, que dejó un saldo de 30 muertos, 250 vehículos destrozados, 36 heridos, incluido un niño. Sin embargo, para los habitantes de Culiacán, el suceso fue como un déjà vu, ¿no? Una acción policial que 2 años antes, Marc, quedó sin concluir. Sí, es muy llamativo que fue casi una repetición con una variación clave de lo ocurrido el 17 de octubre de 2019, cuando las fuerzas del orden mexicanas también detuvieron ya por primera vez a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en Culiacán, pero entonces
como esta vez se desató la violencia propiciada, instigada por los narcos en Culiacán, y lo que hizo el gobierno mexicano fue soltar a Ovidio Guzmán, soltar al narco. El argumento que dio el presidente mexicano López Obrador fue: no puede valer más la captura de un delincuente, estoy citando entre comillas, que la vida de unas personas. Es decir, para no encender más la ciudad, dejaron ir al capo mafioso, al narcotraficante, en la política de lo que en México se ha llamado desde entonces abrazos y no balazos, ¿no? Ahora, 2 años y pico después, hay un giro total. No lo han soltado al narcotraficante. Entonces, hace 2 años hubo 8 muertos y ahora ha habido 30 muertos. Es un cambio, seguramente, de estrategia, pero bueno, vamos a hablar con personas que entienden, que nos expliquen exactamente lo que ha ocurrido. Está, por cierto, encarcelado ahora mismo en la misma prisión, en el Altiplano, la misma prisión de la que se escapó su padre en aquella famosa fuga. Queremos, como dices, entender qué ha implicado en México la detención de Ovidio y también saber qué significa para España, porque lo que ocurre allí también se puede ver quizá en algunas calles, en algunos círculos de venta de droga en este país. Está con nosotros desde México Adela Navarro Bello, que es directora del semanario Z de Tijuana. Son 8 horas menos desde la península, así que te agradezco que no te hayas acostado todavía. Adela, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Muy buenas noches, ¿cómo estás? En línea con lo que decía Marc y con lo que se dijo en su día, en aquella primera operación, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora vale más la captura de un delincuente que la pérdida de vidas personales? Fíjate que está todo muy, incluso para aquí, para México, y imagino para el extranjero, está todo muy en la opacidad. No tenemos información de las personas que fallecieron, de las personas que resultaron heridas, e incluso de las personas, porque se habla de que además de Ovidio Guzmán López hubo 20 detenidos, de los cuales no se ha presentado ni una ficha, ni un comunicado, nada al respecto. No sabemos quiénes son, dónde están, si están encarcelados, si fueron vinculados a proceso. No ha habido información por parte del gobierno de la República. Nos parece que fue un acto muy precipitado, aunque el secretario general de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que tenían 6 meses de investigación para llegar a la captura de este hijo del Chapo Guzmán, que fue un acto muy precipitado porque justo se da en el preámbulo de la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y como es conocido, la única orden de captura que hay para los hijos de Joaquín Guzmán Loera, 3 de los hijos de él, es por una orden de extradición. Es decir, en México, a pesar de que aquí es donde delinquen, aquí es donde encabezan una célula del cártel de Sinaloa llamada Los Menores o Los Chapitos o La Chapiza, aquí en México no hay ninguna investigación, ninguna orden de aprehensión para ninguno de los hijos del Chapo por parte de la Fiscalía General de la República. Es decir, el gobierno mexicano no los persigue. El único tema para aprenderlos es por una petición específica de 2019 de parte de la Fiscalía de los Estados Unidos para extraditarlos hacia ese país donde sí tienen carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud o, bueno, lo que sería tráfico y distribución de drogas y lavado de dinero. Entonces, ese es uno de los racionamientos que estamos dando para la captura. La otra es que efectivamente el presidente López Obrador, pues Ovidio Guzmán, después de que ordenó su liberación aquel octubre del 2019, después de que lo habían capturado, pues se había convertido en un lastre para el presidente. Se ha convertido en el estigma de la impunidad hacia el cártel de Sinaloa y hacia el narcotráfico en lo general. Entonces, capturarlo en este momento, pues le quitaría al presidente ese paradigma de la corrupción, decir, bueno, ya decían que lo estaba protegiendo, pues es evidente que ya no lo estoy protegiendo, ¿no? Entonces son varios motivos que pudo haber detrás de la captura, y te insisto, no hay información en el país, en México, sobre cómo fue, cómo se vincularon a procesos estas personas y qué es lo que está sucediendo. Buenos días, Adela, desde París, soy Marc. Quería saber quién es Ovidio Guzmán, qué peso tiene en el narcotráfico en México, en qué se parece y en qué se diferencia de su padre, que seguramente es el narco más famoso del mundo actualmente.
Hola, Marc. No hay una jerarquía similar a la que tenía su padre en el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa lo encabezaban dos personas, que era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zambada García, el Mayo, prófugo desde hace más de 30 años. Es una de las criminales más impunes en México y, por supuesto, en el mundo, porque también es buscado por otros países, entre ellos, pues, los Estados Unidos. Los hijos de Joaquín Guzmán encabezan una célula dentro del cártel de Sinaloa que sigue encabezando el capo Mayo Zambada. Ellos son una célula más, encargados a lo mejor o con el expertise criminal en el tráfico de drogas químicas como el fentanilo, la metanfetamina y otros derivados, ¿no? Entonces, pero es una célula más que está incluso en lugares como en Baja California, que es donde yo me encuentro en estos momentos, que es la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos. Es uno de los sitios por donde ellos distribuyen su droga y trafican su droga de México a los Estados Unidos. E incluso aquí mismo están en una guerra con otras células del cártel de Sinaloa, que son del ala del Mayo. Entonces yo escribía hace unos días una columna donde decía que entre los beneficiados, más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador o del presidente Biden, que finalmente pues va a tener a un criminal que la justicia de su país se busca, también está el ala del cártel de Sinaloa que pertenece al Mayo Zambada. Entonces no tienen un liderazgo, ninguno de los hijos de los que están prófugos todavía y ahora preso Ovidio Guzmán, una presencia como la tuvo su padre o una codirección criminal del cártel con Ismael Zambada García. Tú has comentado, Adela, algo que he escuchado desde aquí, no tiene ningún sentido democrático o judicial. Tú decías que no hay cargos contra el hijo del Chapo en México, que los únicos cargos contra él tienen que ver con su posible extradición porque son cargos presentados por Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? Escribías también una columna sobre la absoluta ausencia del fiscal general en todo este proceso. Nadie sabe ni dónde está ni qué está haciendo. ¿Por qué no había cargos contra el hijo del Chapo? Es que no hay una explicación lógica, ni científica, ni judicial al respecto. Porque, por ejemplo, la liberación del 2019, según los reportes oficiales, él estuvo llamando por teléfono para decirle a sus huestes que calmaran, que dejaran los ataques por un lado. Entonces quiere decir que estaba incriminado en lo que en esos momentos estaba sucediendo en Sinaloa, que estaban quemando automóviles, que estaban tomando calles, que estaban tomando instalaciones militares, instalaciones ciudadanas. Por esos hechos debió abrirse una carpeta de investigación en el 2019. Pero no sabemos si se abrió esa carpeta de investigación y si se solicitó la vinculación al proceso por esos delitos. Ahora, en el 2023, según también lo que dijeron las autoridades federales, porque aquí sí es justo mencionar que nada más quienes hablaron al momento de presentar la información a México fueron quienes están en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario general de la Defensa, el secretario de Marina y la secretaria de Seguridad. Cuando ellos hablan y explican cómo detuvieron, dicen que le encontraron armas, que le encontraron drogas y que incluso al momento de la detención se respondieron, es decir, dispararon a la autoridad. Entonces ahí también tienes por lo menos 3 delitos: posesión de armas de uso exclusivo del ejército, posesión de droga y ataques a la autoridad, por los que debería de abrirse una carpeta de investigación y procesar a Ovidio Guzmán. Sin embargo, de los registros públicos que los periodistas hemos tenido la oportunidad de revisar en estos últimos días, no existe nada por parte de la Fiscalía General de la República o el Gobierno de la República contra Ovidio Guzmán hasta este momento, más allá de la orden de aprehensión con fines de extradición.
Esto es lo que se llama impunidad. Decíamos al principio que queríamos saber también qué significado tiene una operación policial de esta envergadura en Sinaloa, bueno, sin hacer demagogia, en una discoteca de la carretera de La Coruña, por decir un ejemplo, ¿no? En mayo de 2022, la Policía Nacional Española desmanteló una célula del cártel de Sinaloa en España. Hay más actores en el país, aunque en apariencia no sean tan visibles, así que unimos a la conversación a Andros Lozano, que es periodista especializado en narcotráfico en el periódico El Mundo. ¿Cómo estás, Andros? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sabemos que el cártel de Sinaloa opera en más de 50 países. ¿Cuántas crees que podrían ser las células que aún no se han descubierto en España? Bueno, pues creo que infinitas seguramente, y esa operación a la que tú hacías referencia de hace unos meses en España lo que indica es la magnitud de un cártel que se ha convertido en una multinacional, porque las personas detenidas tenían sociedades para blanquear capitales en España, en Colombia, en Suiza, en Portugal, y también indica que por el tipo de aprehensiones que realizó la Policía Nacional, que no solo, que tiene muy diversificado el negocio, porque no solo trafican con cocaína, porque realmente México es o los cárteles mexicanos son los que abastecen al mercado estadounidense de cocaína, sino que aquí en España se les decomisó 1 tonelada de marihuana y 37 kilos de cocaína que luego intentaban introducir en los mercados de países de Europa del Este. Buenos días, Andros. Soy Marc desde París. Buenos días. ¿Quiénes son los hombres del cártel de Sinaloa en España? ¿Qué perfil tienen? Me gustaría poder imaginarme quiénes son estos agentes o enviados o empleados o jefes del cártel de Sinaloa que actúan en España. Son gente que actúa de una manera muy discreta, que en principio tienen que tener un expediente policial criminal limpio para poderse establecer aquí en España. No intentan llevar vida de mucho lujo, y cuando una de las patas que siempre necesitan es intentar sobornar, corromper a agentes policiales que les ayuden a la hora de llevar a cabo su comisión, que es introducir estupefacientes en España, en el circuito español, y no solo en español, sino también en el europeo. Pero principalmente son personas de muchísima confianza por parte de los jefes de los cárteles, y que en un principio tienen que tener un expediente policial limpio para no hacer saltar las alarmas. Sí que es cierto que no siempre lo consiguen, porque, y esto ya deriva un poco más hacia otro tipo de narcotráfico, que es el del hachís, pero el año pasado o el anterior, la Guardia Civil desarticuló una organización dedicada al tráfico de hachís entre Marruecos y España, que realizaban los trasvases de mercancía a través de avionetas, y precisamente quienes pilotaban esas avionetas eran vecinos, gente criada en Sinaloa, y lo que consideraba la Guardia Civil era que estas personas probablemente ya tuvieran mucha experiencia en el tráfico aéreo de mercancía de cocaína entre México y Estados Unidos, y que los narcotraficantes españoles de hachís los reclutaran para cubrir esa pequeña vía aérea que hay entre Marruecos y España a través del estrecho. ¿Cuál es en el mapa, digamos, de distribución de la droga en Europa? ¿Qué lugar ocupa España? ¿En qué lugar estamos como puerto de entrada, digamos? Bueno, pues es una de las principales vías de entrada de cocaína en toda Europa. Si antes, si en los años 80 y 90 principalmente entraba la cocaína a través de esos lancheros de Galicia, ahora una de las principales vías de entrada, si no la que más, es el puerto de Algeciras y también el puerto de Valencia. Sí que es cierto que desde hacía unos años se venía escuchando que los narcotraficantes latinoamericanos estaban empezando a ocupar la conocida como ruta africana, es decir, utilizar las rutas de introducción del hachís por el sur de la península para introducir cocaína. Y lo que era un rumor durante la última década probablemente se confirmó creo recordar, en noviembre de 2019, cuando apareció una lancha
típica del transporte del hachís, cargada con 1.280 kilos de cocaína en una playa de Huelva. Eso lo que nos hace entender es que el negocio del narcotráfico fluye en función de la presión policial, pero que lo que se pensaba impensable, lo que se antojaba impensable hasta hace poco era que Marruecos y los países del África occidental empezaran a mover cocaína, pues ahora parece que esa es una vía de entrada, remontando por ese lado de la costa africana a través de barcos pesqueros, de veleros o de lanchas hasta el sur de la península, y a partir de ahí ya canalizar la distribución por toda Europa. Pues Adela, no sé si habrá extradición inminente de Ovidio a Estados Unidos. Hay que recordar que su padre cumple cadena perpetua en una prisión del estado de Colorado, ¿no? Sí, claro. Mira, ahondando un poquito en el tema del narcotráfico en México, desafortunadamente no tenemos una investigación como del lavado de dinero o de las rutas de la droga. Hay una unidad de inteligencia fiscal que en el pasado investigaba las redes de los cárteles para ver el alcance nacional y extranjero, es decir, cuáles son las ligas donde tienen las cuentas de banco, cómo entra el dinero ilícito, cómo venden la droga, cómo la distribuyen, cómo la trafican hacia otros países. Pero en estos momentos igual esa unidad está, como la Fiscalía General de la República, pues desaparecida, no están actuando, todo se lo están dejando a la Fiscalía General de la República, que a la Secretaría de Seguridad y a las Fuerzas Armadas, que no tienen esa capacidad para actuar en el ámbito civil, es decir, de hacer investigaciones con respecto a estas redes financieras de México con otros países. Entonces, vivimos también en la opacidad en ese sentido. Respecto a la extradición, va a ser un proceso que está ahorita ya presentado de parte de Ovidio. Se han presentado 3 amparos contra la extradición hacia los Estados Unidos. Están en proceso en el Poder Judicial. No va a ser fácil porque hay muchos elementos en la ley para que él y sus abogados puedan mantenerlo en nuestro país el mayor tiempo posible. Es inminente, sí se va a dar la extradición. No sabemos si va a ser en el corto o en el mediano plazo o incluso en el largo plazo, pero sí se va a dar, ¿no? Pero sí va a ser un tema que nos va a tener en el ámbito judicial entre que gana un amparo y que pierde otro, claro, y que un juez determina que sí se va y otro que no se va, ¿no? Claro, largos procesos como siempre. Adela Navarro Bello, que es directora del semanario Z de Tijuana, y Andros Lozano, que es periodista especializado en narcotráfico en el periódico El Mundo. Adela y Andros, mil gracias por la conversación. Un abrazo y suerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Mientras estamos en huelga, no se puede comer uva, tampoco ensalada, por la huelga de lechuga. Mientras estamos en huelga, no se puede comer uva, y tampoco ensalada, por la huelga de lechuga. Pues Mar, te dejo que bajes a por unos croissants o algo, ¿no? Sí, y una baguette. Una baguette, por favor, artesana. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias. Qué bonita la chicana por acá. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.